Bueno, pues muy buenas tardes. Nos encontramos ya en nuestra en nuestra transmisión de la Noche de Museos del Museo de Geofísica de la UNAM. Muchas gracias por su compañía. Esperamos que en esta ocasión también les agrade el tema que les vamos a platicar. En esta ocasión, pues le toca la charla a nuestro compañero Mario Islas. Seguramente ustedes lo conocen porque les tocó una visita guiada con él. De manera muy amena, seguramente yo estoy seguro que les haya gustado haberlo conocido, y si no, pues obviamente lo van a conocer en este momento. Y les voy a platicar un poco acerca de nuestro compañero Mario. Él, pues, estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, después hizo su servicio social en el Instituto de Geofísica de la misma UNAM, bajo la supervisión del primer sismólogo latinoamericano, el doctor Sina Lovnitz. También fue ayudante de investigador del Sistema Nacional de Investigación con el sismólogo Krishna Singh, igual en el mismo Servicio Sismológico Nacional. Él estuvo como becario e incluso fue analista durante un tiempo en el Servicio Sismológico. Posteriormente, pues entra al mundo de los museos, en particular a los museos de ciencia, por allá del año 2000, cuando se integra al Fisilab y al Astrolab, que estuvieron dirigidos por el ingeniero José de la Herrán, y él fue técnico en divulgación de las ciencias físicas astronómicas. Allí impartió talleres de construcción de telescopios y de astronomía, entre otras actividades de comunicación de la ciencia y la técnica. Posteriormente se integra al Museo Papalote, en donde inicia como coordinador de los programas educativos de Domo Digital y termina siendo el coordinador de los contenidos científicos, participando en la conceptualización de exhibiciones, talleres, exposiciones y museos. Ya en el año 2014 regresa a la UNAM para integrarse ahora sí al Museo de Geofísica, donde su labor pues, ha sido implementar el programa educativo y de visitas del museo, y ha desarrollado el contenido específico para ferias, visitas y, bueno, también ha participado como tallerista en el programa Adopte un Talento o Pauta. Y, ok, sin más preámbulo, pues lo dejo con mi compañero Mario, con su charla. Espero que les agrade mucho. Mario, por favor, ahora cambiamos de silla porque él está junto a mí. Hola, buenas tardes a todo nuestro público virtual. Primero quiero agradecer a la doctora Ana María Soler y al maestro Manuel Bravo por haberme hecho la invitación para participar en la charla de este mes de julio. Hola, buenas tardes. Podemos ya compartir la... Ok, estamos. Ahí. Bueno, pues vamos a ver. Mi charla está basada en una estructura que vengo realizando cuando hago los recorridos en el museo. Y si yo quisiera hacer una plática sobre sismos históricos en México, actualmente es relativamente sencillo porque el Servicio Sismológico Nacional tiene dentro de su página oficial, tiene un catálogo de sismos y tiene dentro de su catálogo registros desde 1900 hasta los últimos prácticamente del día, ¿no? Está muy completa este buscador, algo que cuando yo era estudiante de China y de Krishna, pues la verdad no teníamos esa facilidad, ¿no? Esta modernidad, pues tiene, yo creo que no más de 10 años, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? También es cierto que como México es un país de interés, pues muy importante en la materia de la sismicidad, pues se encuentran listas de sismos importantes, pues hasta en Wiki, ¿no? Como la que podemos ver aquí, ¿no? Ok. Pero como les dije, mi actividad como también dentro del museo incluye la mediación con los visitantes y seguramente uno de los temas que pues me apasiona pues es la de hablar sobre sismos
Y bueno, para eso pues, siempre ocupo elementos que tenemos aquí en el museo. Seguramente un elemento que nunca dejo de usar es el mapa de localización de sismos importantes que han ocurrido en México a lo largo del siglo XX y la actualidad, porque este mapa se ha ido actualizando. Este mapa fue su primera, digamos, aparición, ocurrió en el año de 1999 en un cartel que se llama 100 años de sismicidad en México. ¿Por qué 100 años de sismicidad en México? Bueno, la razón era que en el año de 1899, en el 7º Congreso Internacional de Geografía, que se organizó en Berlín, se llegó, digamos, a una conclusión de que se tenía que formar una comisión permanente sismológica internacional. En ella participaron no más de 20 países y México fue uno de los países que estuvo ahí presente en desde esas instancias. Casi siempre que yo estoy aquí en el museo y hablo de esos años primeros de la sismicidad ya moderna e instrumental a nivel mundial, le hago un breve homenaje a uno de los, pues eso de ingeniero queda limitado, pero yo creo que es uno de los científicos mexicanos más ilustres de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el ingeniero José Guadalupe Aguilera. Brevemente, porque es muy extenso su labor, yo creo que el ingeniero José Guadalupe Aguilera merecería una plática él solito. Quizás en algún momento le voy a comentar a la doctora Ana María Soler que invitemos a la doctora Lucero Morelos. Ella es una historiadora que está adscrita al Instituto de Geología y seguramente ella nos puede dar una charla muy enriquecedora sobre este ilustre personaje. Solo les quiero decir que él fue el que pues, fue el segundo director del Museo del Instituto Geológico Mexicano, que actualmente es el Instituto de Geología de la UNAM. Fue el que impulsó la creación de la Red Mexicana Sísmica, que actualmente es el Servicio Sismológico Nacional. Y bueno, tiene también una labor científica muy importante como la primera carta geológica de nuestro territorio. Pero también, a la vez de que había ilustres mexicanos, ya teníamos en esa primera década del siglo XIX un instrumento que actualmente se encuentra en el Museo de Geofísica, que es el sismómetro mecánico denominado Bosch Omori, porque tiene un diseño, fue diseñado en Japón por un sismólogo del siglo antepasado, Omori, y modificado por la firma Bosch. Esa información nos la confirmó un ilustre e importante sismólogo actual, el doctor Kanamori, o profesor Kanamori. Este instrumento llegó a México en 1904. Las personas que han venido aquí al museo saben que la Estación Sismológica Central, actual Museo de Geofísica de la UNAM, pues se inauguró en 1910, pues en donde llegó este instrumento mecánico, pues fue en este bello edificio, que era el Observatorio Astronómico Nacional, que creo yo que es en sí un centro de investigación en general, no solo de la astronomía, sino también de la ciencia de la Tierra, porque también, además de contar con un sismómetro, contaba con gravímetros y creo que hasta con instrumentos de geomagnetismo y otros instrumentos de diversas áreas. Por desgracia, en los 60 este edificio se tiró para construir la Prepa 4. Nosotros estamos ubicados exactamente en lo que era un patio posterior
Ajá. Aquí en la flechita puedo decir que estamos casi en esta parte. Ajá. Y bueno, somos esta área, el observatorio junto con el observatorio meteorológico que actualmente todavía está aquí ubicado en este costado. Ajá. Y nosotros que éramos el observatorio también sismológico, pues le dieron nombre a esta zona como su observatorio, ¿no? Bueno, México entre placas. ¿Cuántas placas convergen en México? Pues 5 placas tectónicas. La placa norteamericana, la placa de Cocos. Estas dos placas son las que, de alguna manera, su interacción es la que nos producen la mayoría de los temblores que afectan a nuestro territorio mexicano y a las poblaciones de mayor densidad. Pero también está la placa de Rivera, una pequeña placa también la placa de Pacífico y la placa de Caribe. El movimiento de la placa de Coco es un movimiento que se denomina de subducción. O sea, ¿qué significa? Que esta placa entra bajo la placa de Norteamérica, ¿no? También la placa de Rivera también tiene ese movimiento. Digamos, a ver, con una lista que obtuve, como les dije, haciendo uso del catálogo del Servicio Sismológico. Yo en particular puse como magnitud 7.5, y pues me dio esta cantidad de sismos, que más o menos son como, si tenemos en el catálogo del Servicio Sismológico, si se cuenta con información desde 1902 pues hasta 2017, en donde han ocurrido pues sismos mayores de 7.5, casi unos 25 sismos o más, ¿no? La mayoría de los sismos ocurren, estas esferas rojas, ocurren exactamente en el límite entre las dos placas o entre las placas que interactúan en México. Pero como les dije, yo hago una labor de mediación, por lo que hago uso también de otros elementos en el museo cuando hablo sobre sismicidad e historia en México, ¿no? Son unas cédulas de manos. Estas cédulas de mano en particular, si no me equivoco, están basadas en un video que realizó el doctor Arturo Iglesias para la inauguración del Museo de Geofísica de la UNAM. Yo participé, tuve una pequeña participación revisando la historia. Recuerdo esos años, yo todavía estaba en Papalote, el Museo del Niño. Y bueno, vamos aquí a verlas con mayor detalle. Tenemos que el sismo de 1911. Como pueden ver, o como vieron, en la lista, pues aparece los parámetros más importantes que tienen que conocer, pues tanto las autoridades civiles o de protección civil y los centros de investigación, que son la localización, la magnitud y una región pues más cercana al epicentro. Eso es prácticamente lo que aparece en los catálogos que podemos obtener del Servicio Sismológico y de otros centros de investigación. Pero nosotros, en particular, pues también hablamos un poco más de esos parámetros. Como verán, el sismo de 1911 tiene un nombre muy particular. Es el sismo de Madero. Ocurrió el 7 de junio de 1911. Y se llama así porque coincide cuando este Madero entra pues a la Ciudad de México y pues aunque había ocurrido daños por el sismo, que en este caso el sismo, si hago aquí un acercamiento a la zona, ocurrió en esta zona, en la zona de las costas de Michoacán,
pues la gente hasta le hizo un corrido, ¿no? Y el corrido dice así: los unos decían que sí, los otros que no. Cuando Madero llegó, hasta la tierra tembló. Creo que en los últimos días salió en los medios la canción de ¿Dónde te agarró el temblor? De Chicoche, y seguramente esa canción está basada pues, en otro famoso sismo, que es el sismo del 85, que más adelante ahorita lo vamos a ver más o menos a detalle. Entonces, bueno, algo que también quiero hacer notar con este sismo de 1911 y por la región en la que está ocurriendo, si aquí ubicamos el sismo, que por la época, pues no hay digamos, una certeza como actualmente tenemos pues en México y en otras partes del mundo, pues la localización son muy precisas, pero en 1911, pues a lo mejor es más aproximada, pero podemos ver que en esta zona ocurrió pues el sismo de 1911, luego ocurrió un sismo en 1943, luego un sismo en 1979, y luego el sismo de 1985, una réplica, importante, la réplica importante, y he escuchado, bueno, uno de los expertos en sismología, como ya dije, el cartel fue generado por el doctor Vladimir Kostobladov y el doctor Javier Pacheco. A veces Vladimir nos comenta o nos ha dado pláticas sobre ciclos sísmicos aquí en el museo, y quizás en esta zona se puede decir que hay un ciclo sísmico. Eso todavía está, pues por la cantidad de sismos que han ocurrido y los registros que tenemos, la poca historia que tenemos registrando sismos, pues todavía yo creo que todavía nos faltaría mayor datos para poder dar ese tipo de aseveraciones. El sismo de 1912. Este sismo es conocido como el sismo de Acambay. Es un sismo que en magnitud pues no rebasó los 7. Es un sismo que todavía ahorita es un objeto de estudio. Yo tengo conocimiento que el doctor Miguel Ángel Santoyo tiene un estudiante, Daniel, que está haciendo pues una reinvestigación o haciendo uso de tecnología y también haciendo una redigitalización de los datos de los sismómetros que en ese momento estaban. Y bueno, esperemos que también en algún momento nos platique esa información. Pero el sismo de Acambay, por la cercanía en la que tenía la Ciudad de México, también tuvo daños en algunos conventos. He escuchado que algunos conventos de la Ciudad de México tuvieron daños, o conventos en el Estado de México también fueron pues fuertemente dañados. Y los medios de comunicación, en esos entonces solo era el periódico, pues comentaban que en plena revolución sucedió un acontecimiento que la población recuerda con más claridad que la misma guerra. Un terrible terremoto destruyó casi completamente el pueblo. El sismo de 1931. El sismo de 1931 es el sismo de Oaxaca de mayor magnitud y que de alguna manera causó una gran destrucción. Se calcula que casi el 95% de las casas fueron dañadas fuertemente. Pero aquí yo siempre he comentado que quizás es el primer sismo documentado de manera fílmica por primera vez, ya que en esos años estaba filmando un director de cine importante ruso, Sergei Eisenstein. Él, al saber que había ocurrido este sismo y seguramente que lo sintió en la Ciudad de México, decide volar
o creo que sí, porque creo que hay hasta una toma aérea, hacia Oaxaca, y hace unas tomas que, a pesar de ser dramáticas, bajo la mirada de este director, podemos decir que llegan a ser un bello documental de una tragedia, ¿no? Hasta antes del 2017 era el sismo, el peor sismo que había ocurrido en ese bello estado de Oaxaca. El sismo de 1932, un sismo que ocurre en Jalisco. Ajá. Este sismo se puede decir que es el primer sismo que rebasó la magnitud de 8, registrado con instrumentos aquí en México, ¿no? Este sismo liberó una energía casi del doble del sismo del 85, se localizó muy cerca de Barra de Navidad, prácticamente entre los estados de Jalisco y Colima, en esa costa se puede decir que se propagó la fractura por más de 200 kilómetros, ¿no? Hubo daños muy importantes en la costa y creo que hasta Guadalajara también hubo daños, ¿no? Ya se contaba con una estación sismológica importante en la ciudad de Guadalajara. También aquí es la primera vez que en los medios, en México, se da la noticia de, en esa época no existía la palabra tsunami, digamos, como hoy en día se da a conocer cuando ocurre un sismo que genera este tipo de manifestaciones, pero por lo que describen los medios, una gran ola, si no me equivoco, la generó el tsunami, o ese tsunami fue generado por una réplica importante del sismo de 1932, afectó varios poblados que en esa época eran pequeños pueblos pesqueros, ¿no? Por eso no se tiene mucha información sobre daños mayores de ese gran sismo. Ok. El sismo de 1957, más que referirse a la región epicentral en los medios, se dio a conocer como el sismo del Ángel. ¿Por qué? Porque el Ángel de la Independencia quiso escaparse de la Ciudad de México. No, la verdad es que el sismo fue no más allá de, bueno, ocurre en la costa de Guerrero, en San Marcos, la zona epicentral, pues creo que no más de 350 kilómetros, si no me equivoco, y una de sus manifestaciones, o la manifestación más importante en la Ciudad de México era que se había caído el ángel, como podemos ver en la foto de nuestra cédula de mano. Pero aquí también quiero comentar que en su momento las personas que vivían ya en la colonia Roma, pues también lo sintieron muy fuerte y tuvieron pues manifestaciones de colapso de edificios importantes. Eso, bueno, esa información nos la dieron a conocer personas de la tercera edad que en algún momento nos visitaron y ellos nos platicaron, bueno, algunos de ellos que tenían familiares en la calle de Álvaro Obregón, una calle, pues, ahora sí que muy conocida de la colonia Roma, pues ellos tenían algunos familiares y durante el temblor de este fuerte, el edificio colapsó de tal manera que solo 2 personas que se dedicaban a la servidumbre tuvieron que brincar de un segundo piso para salvarse y bueno, los demás pues no tuvieron esa fortuna. Después viene un sismo que en su momento fue el sismo que tenía el registro de mayor cantidad de víctimas ocasionadas. Es un sismo que ocurrió en Orizaba, fue un sismo de 7.1. Este sismo que está aquí denominado con esta estrellita roja,
que más adelante voy a explicar un poquito qué significan las estrellas azules y las estrellas rojas. Ajá. Este sismo en 1973 ya de alguna manera ya había una mayor cantidad de personas aquí en México dedicadas a la sismología y iban a medir réplicas con instrumentos portátiles cada vez que ocurría uno de estos sismos importantísimos, ¿no? Ya también contábamos con la presencia, si no me equivoco, del doctor Sina aquí en México. Ok. 1979. Otro sismo que más que estar denominado en los medios como como a la zona de epicentral, se denomina por los daños que ocasionó. Se le hace llamar el sismo del Ibero, porque la Universidad Iberoamericana, que en esos momentos estaba ubicada en la colonia campestre Churubusco, muy cerca de la estación Tasqueña, del metro Tasqueña, colapsó completamente el edificio que tenían las aulas. Ajá. Lo único que quedó en pie fue la cafetería, creo, y la biblioteca. Era lo único que quedó, ¿no? Ajá. Pues, eso sí, ese sismo sí ya me tocó ahora sí, ser testigo de. Y bueno, este sismo ocurre en esta zona también limítrofe entre el estado de Michoacán y el estado de Guerrero, ¿no? Y bueno, creo que no hay catálogo completo de sismos sin el sismo del 85, ya que es el sismo que causó una gran destrucción y, si no me equivoco, es el que ha causado la mayor cantidad de víctimas en ahora sí que de esta naturaleza. Ajá. El temblor del 85 marca un antes y un después. Antes del 85 no existía en México una política de protección civil. Es a partir de este sismo que se inicia, al siguiente año inició en operaciones el Centro Nacional de Protección Civil, y con ello pues podemos decir que es un parteaguas no solo en la cuestión sísmica, sino que también en otros campos, ¿no? de la vida nacional. Y bueno, dentro de nuestro, digamos, conteo que tenemos en el museo con nuestras cédulas de mano, tenemos el sismo del 1995, que es otro sismo de magnitud 8. Ajá. Este sismo se encuentra prácticamente muy cerca del puerto de Manzanillo, ajá, su epicentro. Es un sismo que también generó un tsunami. Ahí sí fue el sismo principal. Este sismo ya me tocó a mí ya como estudiante de sismología. Recuerdo yo que bueno, se sintió el sismo fuertemente también aquí en México, en la Ciudad de México, pero en ese momento, pues el Departamento de Sismología, pues vio la necesidad de ir a colocar instrumentos para registrar las réplicas, y pues todos los estudiantes que estamos adscritos, pues nos integramos en la campaña. A mí me tocó viajar con el doctor Krishna y el doctor Pacheco. Fuimos los primeros que llegamos a Manzanillo, que ahí fue nuestra base. Ajá. Y al siguiente día me integré con el doctor Marco Guzmán y Miguel Ángel Santoyo, que en ese momento era estudiante de doctorado, actualmente es el
es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y recuerdo yo que cuando nos acercamos a un pueblo que se llama Manzanilla, un pueblo pesquero que está delante de Barra de Navidad, se acercó personas hacia donde estábamos nosotros, y nos comentaban algunas de las manifestaciones que se habían presentado en ese lugar, ¿no? En particular, yo recuerdo que caminamos por una cancha de básquetbol que estaba, pues, el piso era grava, tal cual. O sea, no había cemento, sino que todavía estaba como si jugaran básquetbol en un piso de grava, ¿no? Cuando llegamos a la playa, vimos que las sillas, bueno, que algunas sillas estaban enterradas hasta la parte superior. Y fue entonces cuando el doctor Marco Guzmán, nos comentó a nosotros que seguramente había ocurrido un tsunami. En ese momento, una persona nos comentó que efectivamente ellos habían visto cómo el mar se había retrocedido. Ellos le llamaron a una roca que sobresale en su pequeña bahía. Dijeron, no, pues el mar se recorrió hasta donde está ese médano, y después entró hacia donde estaban las vías, ¿no? O hacia donde está un tren, ¿no? El paso del tren, ¿no? Y eso, pues, eran como casi más de 100 metros, 200 metros, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, pues sí, esta ola que tenía una altura de 3 metros, pues había ocasionado esos daños que el concreto de la cancha de básquetbol la destruyó, y pues la silla las arrastró, ¿no? Y demás cosas, pues también ocasionó, ¿no? En 1995. Bueno, regreso al mapa, este mapa que creo que es ayer me preguntó Manuel si yo conocía otro mapa de este tipo. De manera internacional quise hacer una búsqueda rápida y la verdad es que no lo encontré. Este mapa de localización de sismos importantes, el doctor Vladimir lo ha ido actualizando. Aquí ya podemos ver que está los dos sismos de 2017, el de septiembre, y los dos ocurrieron en septiembre, el del 19, y si no me equivoco, este es el del 9, el 7, y el 7 del 2017, ¿no? Este 8.2 también, que es el mayor sismo, pero ahorita vengo a explicar la diferencia entre los sismos, entre esas esferitas, bueno, esas estrellas rojas. Estos sismos que están aquí caracterizados por esas estrellas rojas son sismos llamamos, que ocurren dentro de la placa, pero no en la placa de Norteamérica, sino ocurren en la placa de Cocos. O sea, se les puede denominar sismos profundos intraplaca, ¿no? El sismo el del 2017 es intraplaca, al igual que el del 2000, el del 7 y el del 9, los dos son intraplaca. A diferencia de estos sismos que están aquí, que tienen sus áreas determinadas con estas figuras, que son sismos de subducción, ¿no? Son eventos que ocurren exactamente en el límite entre las placas, ¿no? Los sismos que están denominados con estas estrellas azulitas son sismos que ocurren dentro de la placa de Norteamérica, ¿no? También este mapa también tiene, pues, los volcanes
Aquí podemos ver la relación exactamente con la placa de Cocos y los volcanes del eje neovolcánico mexicano, ¿no? Ajá. También tenemos las velocidades de convergencia, ajá, de las placas que están subduciendo bajo la placa Norteamérica. En su momento, cuando este mapa aparece por primera vez, yo recuerdo que tuve compañeros que colaboraban con la investigación de Vladimir, que es el experto del instituto que determina estas velocidades, ajá, y que usaban pues unos instrumentos que se llaman inclinómetros, ajá, para medir exactamente la deformación, ajá, y actualmente pues estos vectores se calculan con instrumentos modernos que podemos denominarlos como GPS, ajá. Podemos ver cómo varía la velocidad de convergencia, ajá. ¿Cómo se determinan estas áreas de ruptura? Yo les puedo comentar un poco de eso porque participé exactamente, como les dije, en campañas tanto de ir a poner instrumentos en la zona, lo más cercano a la zona epicentral, como localizar los sismos, las réplicas, ¿no? Es más, el sismo de 1995 ocurrido en Guerrero, este sismo que ocurrió en esta zona, entre Guerrero y Oaxaca. Ahí todavía ocupamos papeles ahumados. A mí me tocó todavía leer, así se dice cuando uno está tratando de ubicar los registros de las ondas sísmicas, ajá, con papel ahumado, ¿no? Entonces muchas veces hasta tenía que hacer uso de lupas, ajá, para ver con mayor precisión la llegada de la onda P y la onda S, y pues ya luego ponerlo en la base de datos. Y también pues a partir de 1995 los estudiantes de sismología, ajá, y hicimos uso de un programa que creo que todavía en la actualidad se sigue usando, que es el CEISAN, que es también un programa que es muy completo para las cuestiones de la sismología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues una vez que teníamos los registros y teníamos las localizaciones, ajá, nos las verificaban los investigadores, como Javier Pacheco o el doctor Krishna Singh, y pues recuerdo yo que teníamos impresiones, pues ya las imprimíamos en un mapa, pues, como en donde estaba, pues, ya la distribución espacial, pues, más determinada. Ajá. Y el doctor Krishna, a mano alzada, dibujaba el área, ¿no?, de ruptura. Ajá. Pero no era así de una manera así aleatoria, ¿no? El doctor Krishna hacía uso también de una regla Gerber, ajá. Teníamos siempre una escala, entonces él en realidad pues domina toda la cuestión de sismos de subducción que ocurren en México, y sí, el área quedaba pues determinada de una manera muy, muy eficiente, ¿no? Actualmente, gracias a que hay una mayor cantidad de estaciones de banda ancha, y que también, pues, también ya hay una mayor elementos tecnológicos, pues este mapa se actualiza casi de manera inmediata, ¿no? Es algo que a mí me sorprendió en el 2017, como algo que nos costaba hace, pues, 2 décadas, pues, semanas y varias pues, lecturas. Hoy en día, pues, ya una vez teniendo los datos, se puede
pues, actualizar de una manera muy, muy completa. No sé si, creo que esta es la última. Sí, esta es la última que tenía preparada. Ya no sé si me fui muy rápido. Ah, no. 45 minutos. No sé si estoy en tiempo. Ay, no se escucha. No se escucha. ¿Así? Todavía estamos. ¿Hay dudas? ¿Tenemos preguntas? A ver. Aquí está. A ver, la primera pregunta que nos hacen es, no, en realidad no. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre temblor, sismo y terremoto? Pues es solo una manera de determinar el mismo fenómeno, ya que temblor, sismo y terremoto hacen referencia al fenómeno, al fenómeno como tal, ¿no? A un movimiento de tierra, ¿no? Pero pues digamos que un temblor es un sismo de magnitud moderada, y un terremoto es un sismo de magnitud ya considerada, ¿no? Eso es lo que más o menos así está, pues, definido, ¿no? Cuando ocurre un sismo menor de magnitud 6.5 y si no ocasiona daños en la zona epicentral, pues nada más en los medios pues le llaman temblor, y en los centros de investigación todos son sismos nada más, ¿no? Y si es mayor de 6.5 y causa daños importantes, pues se le denomina terremoto. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, sí, aquí de parte de, o sea, en el Facebook del instituto, alguna bibliografía que nos pudiera recomendar en donde vengan expuestos los sismos que se comentaban. Sí, efectivamente hay un libro muy bello que fue escrito por el doctor Víctor Cruz Atienza, que ahorita, Manuel, ¿me puedes ayudar buscando el título? Yo lo tengo, pero es Sismos y, a ver, si es ahorita, a ver, ahorita déjenme, ahorita me está acompañando. Los sismos, una amenaza cotidiana. Exactamente. Yo creo que ese libro es el que contiene de una manera muy, muy fácil de entender lo más actual que hay en sismología, ¿no? Víctor Cruz, creo que la primera edición salió en el 2015, ¿no? En el 2015. Es un libro que ustedes ven el fondo, creo que alguna de las fotos que yo usé en mi fondo, les pedí yo autorización a Víctor de hacer uso. Entonces es una bella edición. Sí, hay una bella edición, ese libro. Hay otros libros, también yo he visto libros en la serie de La Ciencia desde México, esa también hay libros. Hay un libro que en particular describe de manera pues importante lo que ocurrió en el terremoto del 85. Ese libro lo escribió Elena Poniatowska,
Ajá. Esa también es interesante. Y bueno, pues hay en diversas páginas de internet también se puede considerar. Si ustedes ponen sismo de 1985, salen pues hasta pues con buenos... Ah, que alguien me los puso. Ah, ay, perdón. Ok, sí, ya aquí en el Face del museo ya aparece el enlace al libro, ¿no? De Gandhi, sí, es esto. Sí, veo que hay un catálogo de sismos históricos de México, que es una página del doctor Gerardo Suárez, y luego hay Ah, el libro del doctor Gerardo Suárez con la historiadora Virginia. Virginia Sí, sí, sí. Acosta. Este libro también es muy importante dentro de la literatura científica en el campo de la sismología, ¿no? Porque ese libro sí tiene antes de 1900, digamos, el tener información de los sismos es ir a, pues, más allá de una información, pues ir hasta a informaciones que tenían en conventos, en gacetas, en medios que pues no eran conocidos y también, si no me equivoco, también han hecho trabajos de paleosismicidad aquí en México. Ajá. También es muy importante son dos tomos, Sí, creo se que... llama Los sismos en la historia de México. Uh-huh. Sí, sí, sí. En el primer tomo creo que es en donde participa el doctor Gerardo Suárez, Sí. que yo debo decir que si quieren información del sismo de Acambay, seguramente él es el experto en toda esta zona de sismos que ocurren en el eje neovolcánico, ¿no? Es la autoridad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Pues ¿Queja? Arisbet te da las gracias, Juan Antonio Galván. De antemano una felicitación por la ponencia. ¿Podría comentarnos cuáles son las hipótesis que se están trabajando actualmente en torno a la brecha de Guerrero? A ver, voy a regresar a la... bueno, sí. A ver si regresamos rápido. Yo, como les puedo comentar, pues ya ahorita me dedico a la comunicación de la ciencia y no soy experto ya en los temas modernos de la... ok, ahí, aquí. Si ustedes, el cartel de los, si no me equivoco, el cartel viene, está todavía en la versión en línea, ajá. Ahí también viene una información de todo lo que resume, pues, general, la sismicidad en México. Ajá. Si, y si, ya no sé si está en línea también la información de Vladimir Kostoglodov. Como les comenté, actualmente hay también investigación en el campo de la sismología a partir del uso de instrumentos tipo GPS, y esos instrumentos tipo GPS pues registran los sismos lentos. Y bueno, no quiero entrar a más detalles. El doctor Vladimir también alguna vez me compartió información de su investigación, y en donde él ya ha determinado que han ocurrido sismos lentos en la brecha de Guerrero. ¿Qué significa eso? Pues todavía no lo sabemos bien a ciencia cierta, ¿no? En particular, pues no sabemos si la brecha Guerrero, la cantidad de energía que se libera en esta brecha es lo suficiente para que no haya una ruptura pues que se prolongue por toda la brecha. Ajá, eso todavía no está, no he escuchado yo que esté ya determinado. Es una investigación digamos, que está también otro investigador que también tiene datos sobre esa área, es Allen Hosker, que hasta hace pues creo que antes de la pandemia estaba aquí en México, ahora está en el Instituto
Tecnológico de California, conocido como Caltech. Él es responsable de una red sismológica. Ajá. Y bueno, ellos, estoy seguro que si ustedes le mandan un correo, lo buscan por la red, seguramente les puede decir a mayor detalle qué relación hay entre sismos lentos y la brecha de Guerrero. Sí, tengo otra pregunta aquí dice, ¿las redes de alerta sísmica nacional y de aplicaciones como Sky Alert trabajan en conjunto o son totalmente independientes una de o la otra? A ver, la red que maneja la alerta sísmica nacional, esa está bajo una institución que sus siglas son CIRES. Ajá. Es una asociación civil que ellos son los que se encargan de instalar y de mantener una red sismológica que en su momento pues estaba nada más pues enfocada exactamente en el estado de Guerrero, pues porque pues, de ahí se espera que en algún momento, pues si se rompe la brecha, pues esta alerta nos dé pues nos dé segundos importantes de alertamiento, ¿no? Sky Alert creo que no tiene, no está vinculada. Muchas veces, a veces yo que he recibido información también con esas aplicaciones, he visto como que saca información del servicio sismológico o hasta del CIRES, ¿no? No sé si tenga instrumento, la verdad, eso no tengo esa información. Sé que no tiene ninguna vinculación con el CIRES. Actualmente, el CIRES ya no solo tiene instrumentos en Guerrero, cuenta con instrumentos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Creo que todos nosotros, bueno, nos tocó escuchar la alerta sísmica en el sismo del 19 de septiembre, que de alguna manera las personas comentaron que funcionó mal o no funcionó mal. No, no es cierto, funcionó bien en cuanto a lo que tiene que funcionar, porque como el sismo ocurre en Puebla, la alerta pues ya no son los 60 segundos de alertamiento para un sismo que ocurre en la frontera entre Michoacán y Guerrero, sino que ahora son menos segundos, ajá, porque los instrumentos que lo registran por primera vez en Puebla, pues nos dan menos de 60 segundos, ¿no? Creo que calculando son 20 segundos, ¿no? Si viene un sismo, no sé si se acuerdan, el del 7 de septiembre, el alertamiento, pues, casi duró más de 60 segundos, casi 90 segundos. ¿Por qué? Porque el sismo venía de la zona de Tehuantepec, en donde, pues, obviamente, pues, nos daban una mayor cantidad de alertamiento, ¿no? También quizás le voy a comentar a Anne que también sería importante que volviéramos a invitar a personal del CIRES, ajá, para que con mayor detalle nos hable sobre este importante tema que son las alertas sísmicas. México es de los pioneros en estos temas. Sí, exactamente. Somos de los pocos lugares, o sea, sí, la de la Ciudad de México creo que sí fue la primera en el mundo en tenerse eso, o sea, tener un tiempo antes de que comiencen a llegar las ondas de mayor amplitud, poder desalojar un sitio. También, gracias Martín Guerra por decir que fue muy interesante la información y claro, aquí te vamos a esperar cuando nos visites el museo. ¿Hay algún tema, dice Minerva, respecto a los sismos que hace falta darle más difusión y que consideres importante? Híjole. Yo la verdad creo que todo con respecto a la sismología nos hace falta comunicar en mayor medida, ya que somos un país
en donde la actividad sísmica pues está presente en gran parte, ¿no? en nuestro territorio, ¿no? Yo estoy seguro que a lo largo de nuestra vida, yo creo que todo mexicano va a sentir un sismo de 7.5, varios sismos de 6.5 y quizás un sismo de 8, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que esta información, en tanto por el área de protección civil, por el área tecnológica, por la cuestión de teoría, pues tienen que estar pues actualizadas y comunicadas, ¿no? Sí, y además, bueno, que quede muy claro que toda la información que proporciona el Servicio Sismológico o el Instituto de Geofísica es verídica y que pues no tenemos que hacer caso de pseudocientíficos al respecto porque pues no podemos todavía hacer un pronóstico de un sismo. Todavía es algo bastante difícil y muy complejo para México, entonces hay que estar informados de las normas de protección civil, eso sí, estar muy bien informados porque sí es nuestra responsabilidad exigirlo, como también estar seguros, vivir en lugares seguros. Pues Juan Antonio Galván te da las gracias, también Josh Luna, no sé si tengan algo más por allá. No, ya no, Anne, ya no. Entonces, pues, despido la transmisión. Pues si quieres yo la despido, te Okay. damos las gracias por esta súper interesante plática que además, bueno, participaste directamente en tú participaste directamente en esta investigación, tanto yendo a poner estos instrumentos para poder localizar lo que son las réplicas, también como el proceso para generar pues pues antes se les llamaban donas, ¿no? Porque como es hecho en Estados Unidos, pues todo es donuts, ¿no? Pero pues son estas estructuras o estas áreas que eran las áreas de ruptura, que es muy importante determinarlas y que dan en cierto modo una medida de la intensidad de un sismo y también de su magnitud. Y pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros, decirles de nuevo que ya se encuentra abierto, que nos pueden visitar de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde. Y entonces pues que soliciten también sus visitas guiadas en grupos y pues que esperemos hayan disfrutado mucho de esta noche de museos. Y dejo a Manuel para despedir e invitar a la próxima noche de museos. Ya la respondemos en línea. Bueno, hay una última pregunta. Delia Guerrero nos dice que si el sismo del 2017 vino de una falla que se encuentra entre Puebla y Oaxaca, ¿por qué no se estaba monitoreando, siendo que una falla activa? No tiene nada que ver con el eje neurológico. El sismo del 2017, el del 19, es una falla, por decirlo así, que ocurre dentro de la placa de Cocos, que está subduciendo la placa de Norteamérica. O sea, no hay manera de verla esa falla. O sea, esa falla no se puede ver, pero sí, podemos decir que sí está monitoreado el estado de Puebla y el centro de México, ¿no? O sea, ese sí es la característica del sismo, es un sismo intraplaca, profundo. Ok, eso es creo que ya todo. También Israel de Champs te da las gracias y pues te siguen mandando saludos. Así que bueno, Manuel. A ver, Manuel, suéltate, Manuel, para que... Sí. Ok, bueno, pues
Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche de museos del mes de julio. Los esperamos el siguiente, déjenme ver el calendario, el día miércoles 31 de agosto para nuestra noche de museos de aquel mes con otro tema muy interesante. Los esperamos a las 7 de la noche, como ya es costumbre con nosotros. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que pueden ver la charla, queda cargada y la pueden volver a ver, o si no la han visto, pueden repetirla. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Manuel. Y pues lo mejor para todos, sobre todo mucha salud y a seguirnos cuidando del COVID. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.